por la oportunidad que Él nos da de estar en su casa. Dice su palabra, mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Y aunque esté la lluvia y aunque esté todo, Dios nos permite poder estar en su casa. Y yo estoy muy agradecido con Dios y agradecido con ustedes, el pastor que nos extiende nuevamente la invitación y podemos estar nuevamente aquí en casa. Es un placer, como siempre, poder acompañarles, poder estar. Y hay caras conocidas de amigos que ya Dios nos permite ver nuevamente. Y así como estás, inclina tu rostro y vamos a agradecer a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, Señor. Te pido que en esta hora, bendito Dios, abras nuestro corazón. Te pido que en esta hora abras nuestro entendimiento a la palabra que tú tienes para nuestras vidas. Que pases ese carbón encendido en mis labios, Señor Jesús. Y que esté hablando palabra tuya y no palabra de hombre. Gracias, bendito Dios, por este tiempo y por la vida de cada uno de tus hijos que se han dado cita aquí en tu casa, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, ocupa tu lugar. Y dice la palabra ahí en Jonás, si quieres buscar, Jonás capítulo 3. Y hoy vamos a ver una historia realmente muy conocida. Una historia que yo creo que hemos leído más de una ocasión. Y que Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Dice la palabra en Jonás capítulo 3, versículo de 1 al 10. Y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este era el mensaje que Jonás iba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y proclamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, dice el 10, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, hermanos. Yo creo que muchas veces hemos leído esa historia. En diferentes ocasiones hemos escuchado prédicas acerca de Jonás. Desde la escuela bíblica, ¿no? Desde la escuela de vacaciones con los niños, hemos escuchado, nos han enseñado la historia de Jonás. Pero hoy quiero tocarte algunos puntos que para mí me parecen pues muy buenos, muy impresionantes. Y si nosotros recordamos la primera vez, porque dice la palabra que habló Dios a Jonás por segunda vez, hermanos, no fue la primera, habló Dios a Jonás por segunda vez y fue cuando Jonás hizo caso. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente, en versículos anteriores, ya le había hablado una vez. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Desobedeció. Jonás desobedeció la voz de Dios cuando le dijo que fuera a Nínive y que predicara. Jonás desobedeció esa primera orden que Dios le dio cuando le dijo: levántate, ve a Nínive y profetiza, di esas palabras. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, nos ha dado una indicación y hemos desobedecido?
¿Cuántas veces hemos desobedecido la orden directa que Dios nos da en nuestras vidas? Y vemos que cuando Jonás desobedece, dice que él llega al puerto y en lugar de ir, de ir en dirección a Nínive, se va a Tarsis, hermano, se va a otra dirección. Lo doble. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros cuando desobedecemos a Dios la primera vez? Tomamos decisiones erróneas. Tomamos decisiones erradas solamente por no tener una obediencia a Dios. Y cuando Dios nos manda a un lugar y nosotros nos vamos a una dirección contraria, el proceso va a ser más largo después para poder obedecer a Dios. Al final de cuentas vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Así que lo mejor es obedecer desde la primera vez y no esperar que Dios nos dé una segunda orden, no esperar que Dios nos dé una segunda indicación. Cuando Jonás estaba en la boca del pez, dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? En ese momento Jonás estaba arrepintiendo y luego continúa diciendo, al sentir que se me iba la vida. Imagínense la necesidad, la preocupación, lo que estaba sintiendo Jonás en ese momento al estar en esa condición. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en una situación así por no ser obediente a la voz de Dios? Por no obedecer a Dios desde la primera vez. Jonás decía, sentía que se me iba la vida y me acordé de mi Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Jonás? ¿Y qué es lo que tiene que suceder en nuestras vidas? Necesitamos tener un corazón nuevo. Necesitamos cambiar nuestro corazón. Porque Dios no va a cambiar la indicación que te ha dado. Dios no va a cambiar la orden. Dios no va a cambiar la instrucción. Dios no va a cambiar el lugar. Si Dios alguna vez te dijo, vas a ser misionero y te vas a ir a África, no esperes a que Dios te diga, bueno, ya no te quiero en África, ahora te quiero en Estados Unidos, ¿no? En España, en Francia. Allá sí mándame, Señor. Dios no te va a cambiar una indicación a donde se está enviando o de lo que te está diciendo. Porque la misma indicación, la misma instrucción que le dio a Jonás la primera vez, fue la misma indicación que le dio la segunda vez. Ve a Nínive. No cambió la orden, no cambió el objetivo, no cambió el mensaje fue el mismo. Lo que cambió, hermanos, fue el corazón de Jonás. Lo que cambió fue el corazón de Jonás. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, te ha dado una palabra? Y repito, esa palabra que Dios puso en tu vida, esa palabra que Dios te dio, esa palabra que te dio para tu familia, esa palabra que te dio para tu casa no va a cambiar, no va a ser diferente. No esperes a que venga una palabra diferente para tu vida. Mejor hagamos como Jonás, arrepintámonos y digámosle a Dios, sí, desde la primera vez. Porque esperar a que Dios nos vuelva a hablar y decirle a Dios sí en la segunda ocasión, ya vendrá una consecuencia que a lo mejor no nos guste. Y lo mismo sucedió con Jonás. Si Jonás hubiera obedecido, hermanos, desde la primera vez, se hubiera evitado todos los sucesos que pasó. Porque no solamente el pez lo comió, no solamente el pez lo mantuvo ahí, sino que él para poder viajar tuvo que poner sus recursos, tuvo que caminar, tuvo que pasar grandes travesías. Por eso nosotros necesitamos decirle a Dios, sí te voy a hacer caso, sí voy a cumplir lo que me estás enviando desde la primera vez. La verdadera obediencia, hermanos, es la que no pide nada, solo se entrega. Necesitamos ser obedientes. La verdadera obediencia no pide nada a cambio. No podemos decirle a Dios, si tú me sanas, voy a hacer lo que me estás ordenando. Si tú me das un auto nuevo, yo voy a hacer lo que me estás ordenando, porque si no tengo un auto, ¿cómo me voy a poder mover? Si no tengo un carro, ¿cómo voy a poder ir a predicar? ¿Cómo voy a ser obediente a lo que me estás mandando? La verdadera obediencia es la que no pide, solamente se entrega. Solamente nos entregamos a Dios. No esperes tener las comodidades, las condiciones para poder obedecer a Dios. Necesitas hacerlo en ese tiempo para que Dios vea tu corazón, para que Dios vea nuestra disponibilidad. Y en esa medida, Dios nos va a ir dando
lo que nosotros necesitamos. Dios nos va a ir otorgando lo que nosotros necesitamos. Le decía, ve a Nínive. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu Nínive? ¿A dónde Dios te está mandando? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te está demandando que le des? ¿Qué es lo que Dios está demandando que tú hagas para su servicio, para su obra? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón a hacer? Lo que Dios pone en tu corazón a hacer, hazlo sin ninguna duda. Hazlo sin dudar, hermanos. Por ahí en el mundo secular le dicen conciencia, ¿no? Pero para nosotros es el Espíritu Santo hablando a nuestra vida y diciendo lo que tenemos que hacer. En una ocasión, mi esposa y yo fuimos al centro de Querétaro, ahí en la Tienda del Sol, y había una persona afuera. Yo traía unos tenis que me gustaban demasiado, unos tenis rojos de botita, tenía como una semana de habérmelos comprado. Cuando lo vi dije, estos me gustan, y me los compré. Y había una persona afuera. Cuando yo entré a la Tienda del Sol, o antes de entrar, yo sentí darle mis tenis a esta persona. Y mi esposa, no es que no haya querido, mi esposa me dijo, sí se los das, pero dáselos cuando salgamos. Cuando salgamos tú le das tus tenis a la persona. Y yo dije, pero yo se los quiero dar ahorita, le dije yo. Y pues como a lo mejor todas las mujeres les dio pena que yo anduviera descalzo en la tienda y que toda la gente me viera. Entonces dice, sí, pero dáselo cuando salgamos. Entramos, compramos, yo creo que duramos media hora, 40 minutos a lo mucho. Cuando salimos esta persona ya no estaba. La buscamos, hermanos. Dimos vueltas ahí en toda la zona del centro de Querétaro buscando a la persona para yo poderle regalar los tenis. Nunca la vimos. Unos tenis nuevos, al tercer día se rompieron completamente, ¿no? Y es cuando uno dice, bueno, no era para mí, y desobedecí. Realmente desobedecí la orden del Espíritu Santo. Desobedecí la orden de Dios. Y entonces de ahí le dije a mi esposa, cuando Dios nos hable, si te habla a ti, si me habla a mí, no le vamos a hacer caso el uno al otro. Vamos a hacerle caso solamente a Dios. Porque ya no eran para mí. Le dije, ¿qué tal que los daba y Dios tenía dos pares nuevos para mí? No, yo por no obedecer me quedé sin uno, sin ninguno. Necesitamos obedecer, hermanos, lo que Dios nos está hablando. Necesitamos obedecer la voz de Dios. Y les decía, hermanos, no se trata de que Dios nos dé segundas oportunidades. Se trata de que Dios ponga en nosotros un corazón nuevo. Que Dios cambie nuestro corazón. Que Dios transforme nuestra manera. Cuando el rey David pecó contra Dios, él no le dijo, dame una oportunidad más. ¿Qué sucede cuando nosotros pedimos oportunidades? La volvemos a regar, ¿verdad? La volvemos a regar. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, dame la oportunidad, no te voy a volver a fallar? Y volvemos a fallar. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, ahora sí te voy a cumplir? Y volvemos a fallar. ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestro cónyuge, a nuestra esposa? Y David también le decía a Dios, pon en mí un nuevo corazón. Y eso fue lo que sucedió con Jonás. Jonás no pidió una oportunidad, Jonás se arrepintió y Dios puso un nuevo corazón en Jonás. Necesitamos pedirle a Dios que Él ponga un nuevo corazón en nosotros. No pedirles oportunidades, no pedirle una segunda oportunidad, porque vamos a volver a cometer el error. Cuando Dios cambia tu corazón, cuando Dios cambia mi corazón, hay un cambio total en nuestra vida, hermanos, total, completamente. La segunda parte que me gustó mucho es la respuesta de Jonás. Dice el versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande de extremo. ¿De cuántos días de camino? 3 días. 3 días de camino, hermanos. Quizás muchos de nosotros estamos cerca de la iglesia y muchas veces nos da pereza ir, ¿no? Nos da pereza ir a la iglesia. O más cuando está lloviendo y se apetece un cafecito caliente, un chocolate y estar acostado en la cama, ¿verdad? Que nadie nos moleste y menos madrugar. Nos cuesta. Pero dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra que Dios le había dado. Y fueron 3 días de caminar. Este fin de semana fui a un campamento de hombres. Puedo decir que
del 1 al 100 estuvo como en 70%, 80% en actividades rudas. Y muchos de los varones que fueron, cuando yo llegué a su casa, les mandé un mensaje y algunos ya estaban durmiendo. Dice, pastor, ya no le contesté porque llegué rendido. Y solamente fueron unas horas de estar jugando, unas horas de recibir la presencia de Dios. Y ahora 3 días, hermanos, imaginémonos 3 días de camino. 3 días caminando fue el tiempo que Jonás tardó para poder cruzar. Antes Jonás se había movido conforme a sus emociones, pero en este tiempo Jonás se estaba moviendo conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos movemos conforme a nuestras emociones, el camino se va a hacer pesado, se va a hacer tedioso, se va a hacer largo, se va a hacer complicado. Pero cuando nos movemos conforme a la voluntad de Dios, va a ser lo mismo, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y si estamos cansados, Él nos da fortalezas. Recuerdo ¿no? Fortalecidos con todo el poder. Dios nos da fortaleza cuando estamos en estas situaciones. Conforme, hermanos, a qué criterios nosotros estamos viviendo. Dios nos da palabra. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a poder hablarle a las personas? Jonás tenía una condición y tenía que ir y llevar ese mensaje. Y la palabra de Dios la tenemos nosotros. Él no tenía la Biblia en aquel entonces, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos. Pero si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener conocimiento? ¿Cuántas veces una persona se te ha acercado y a lo mejor no has tenido la respuesta que él necesitaba? Porque si nosotros no conocemos, y no solamente es conocer la palabra de Dios, necesitamos vivir la palabra de Dios. Que las demás personas que están a nuestro alrededor puedan ver nuestro testimonio, puedan ver nuestro cambio. Conforme a qué criterio nosotros estamos viviendo la palabra de Dios, conforme a qué criterio nosotros vivimos en nuestra familia, conforme a qué criterio nosotros estamos tratando a nuestros hijos, a nuestra esposa. ¿Cómo tratas a tu esposa? Cuando 1 Pedro 3:7 dice que nosotros tenemos que tratar a nuestra esposa como ¿qué? Como un vaso frágil. ¿Y de qué manera estás tratando a tu esposa? Tratemos a nuestra esposa como un vaso frágil. ¿Cómo tratas a tus hijos cuando la Biblia nos dice que no los llevemos a ira? Que no le provoquemos ira a nuestros hijos. ¿Cómo tratamos a los hermanos de la iglesia cuando la Biblia nos dice que nos soportemos los unos a los otros? Que nos soportemos, que animemos. Si ves a un hermano que está caído, si ves a un hermano que necesita ese apoyo, no les demos el bajón todavía, sino que animémoslo. Animémoslo. Si algún hermano en la iglesia ha cometido una falla, no lo taches, no lo relegues, no lo mandes a la esquina de los castigados. Apóyalo, ayúdalo, ora por él, levántalo, soportémonos los unos a los otros. ¿Cómo son tus conversaciones diarias? Dice, no murmuren contra su prójimo, porque yo lo destruiré. ¿Cómo vives tu vida financiera? ¿Cómo asistes a la iglesia? No dejen de congregarse, dice la palabra. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo este 2025? Ya estamos a más de medio año y ¿cómo estamos llevando nuestra vida? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? ¿Mi corazón está alineado a la palabra de Dios? ¿O estoy viviendo mi vida como yo creo conveniente? Como yo creo que es lo mejor para vivirla. Porque le pido dirección a Dios y cuando Dios me da una dirección que yo creo que no es buena para mí, no lo obedezco. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida este 2025? Las escrituras son más que un libro de consejos, hermanos. Las escrituras es la voz de Dios manifestada en este tiempo. ¿Quieres que Dios te hable y esperas que venga un profeta, que venga un hombre de Dios y te ministre y te dé palabra? No, ¿quieres que Dios te hable? Leamos la Biblia. Escudriñemos la palabra de Dios y Dios va a tener las respuestas a las preguntas que nosotros necesitamos. Si quieres que alguien te ministre, ve directamente a Dios y que lo haga. Que Él ministre tu vida completamente.
Recuerdo que cuando yo estaba más joven, llegaban pastores y llegaban profetas y evangelistas a la iglesia. Y yo siempre me iba hasta el frente porque quería que me ministraran, querían que oraran por mí. Pero una vez el Espíritu Santo me dio esa palabra: ¿quieres que alguien te ministre? ¿Para qué buscas al hombre o para qué esperas a que alguien vaya? Ve directamente conmigo, yo voy a ministrar tu vida. La tercera o el tercer punto que quiero resaltar, hermanos, es la ciudad de Nínive. Dice que la ciudad de Nínive era una ciudad en triángulo. Era una ciudad aproximadamente de 97 kilómetros. Y como vimos, tomaba 3 días recorrer esta ciudad. Estaba rodeada por ríos, fortalezas. Nínive en aquel entonces era una potencia. Era una de las ciudades más grandes, o llegó a ser una de las ciudades más grandes durante 50 años. Pero a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué Jonás desobedeció a Dios en ir a Nínive? Porque los hombres de Nínive no eran hombres que lo iban a recibir con un abrazo. No era gente que le iba a recibir estrechándole la mano. Era gente que descuartizaba a las personas, que le arrancaba la piel. Era gente mala, la gente que vivía en Nínive. Por eso Jonás decía, no le voy a obedecer a Dios. ¿Cómo me está mandando a que me maten? ¿A dónde Dios me está mandando? La gente que vivía en Nínive, hermanos, no era gente que amara a Dios, que tuviera temor de Dios. Por eso Jonás no quería ir. Y a lo mejor podemos entender la vida de Jonás. Por eso Jonás no quería llegar a Nínive. Por eso Jonás no quería llegar a este lugar, hermanos. Y en un pueblo o en una ciudad donde había más de 120,000 personas, más de 120,000 personas, ¿de qué manera alguien que llegara desconocido a la ciudad iba a ser escuchado por todas estas personas? Es como si fuéramos al estadio Corregidora y quisiéramos que alguien nos reconociera entre toda la gente. Digo, va a ser imposible, ¿no? Si dentro de la iglesia viene gente que a lo mejor ni siquiera conocemos y tiene 1 mes, 2 meses de estar viniendo y nunca le hemos preguntado cómo se llama, dónde vive, cómo está. Ahora imagínense llegar a un lugar donde había 120,000 personas y que a Jonás lo pudieran escuchar. Aquí es donde entra el pez. Aquí es donde entra el pez. Porque todo lo que Dios hace nos ayuda para bien. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos, tiene un propósito en nosotros. Todo lo que Dios hace en nuestra casa, en nuestra familia, es por un propósito. Y aquí es donde entra el pez. Cuando Jonás llegó a la ciudad de Nínive, un hombre desconocido, un hombre de tierra extranjera, ¿quién iba a obedecerle? ¿Quién iba a hacerle caso? ¿Quién podía atender a la voz? Y aquí es cuando entra el pez, hermano. Porque Jonás dice, le preguntó la gente, ¿de dónde vienes? Y la respuesta de él fue, vengo de las profundidades del mar. Vengo de las profundidades del mar. Vengo de la tierra de los muertos. Vengo del vientre de un pez que me tuvo durante 3 días. Cuando tú hablas esto, cuando Jonás habló esto a algunas personas, enseguida se comenzó a correr la voz y ya lo conocían como el hombre que había salido de la tierra de los muertos. Ya conocían a Jonás como el hombre que había salido de la tierra de los muertos. La gente pensó, este hombre viene de los muertos, y empezó a replicar lo que Jonás estaba diciendo. Empezó a replicar el testimonio de Jonás. El testimonio de tu vida, hermanos, puede ser de bendición para otras personas, y muchas veces nosotros lo callamos. Muchas veces nosotros callamos lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando lo que Dios hizo en ti puede ser de testimonio y de bendición para que otra persona incluso evite quitarse la vida, evite que su matrimonio se destruya, evite hacer cosas que no. Gente puede estar metida en vicios y puede decir, ¿de qué manera voy a salir de este vicio? Y cuando alguien se para enfrente y dice, Dios me rescató de los vicios después de 15 años, después de 13 años, esa persona dice, si él estuvo 3 y yo llevo 3, si él salió, si Dios lo sacó, también a mí me puede sacar de ese lugar. Tu testimonio es de bendición para otras personas, pero nosotros callamos muchas veces lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios
usó esta situación en la vida de Jonás para que toda la gente escuchara, para que toda la gente supiera y pusiera atención al mensaje que Jonás quería decirle a estas personas. Tu testimonio va a ser la apertura para que la gente pueda escucharte. Va a ser la apertura para que la gente ponga la atención y empieces a hablarle de Dios. Esto fue la parte. Y después vino el mensaje de Jonás. Después vino lo que Jonás le quería decir, la orden que Dios les dio. Ve y diles que serán destruidos. Ve y dile que el pueblo de Nínive será destruido. Y Jonás no estudió hermenéutica, no estudió homilética. Los mensajes de Jonás no eran elocuentes. El mensaje de Jonás no fue que se pasara horas estudiando. Solamente le dijo lo siguiente: de aquí en 40 días esta ciudad se va a destruir. Fue todo lo que le dijo. De aquí en 40 días esta ciudad se va a destruir. No fue como el mensaje que dio Pedro en los Pentecostés, ni como que dio Pablo en el Rey de Agripa. No fue una prédica de carisma, no fue una predicación de ese sentido. Solamente le dijo, en 40 días esta ciudad de Nínive va a ser destruida. Ese fue todo el mensaje, pero fue un mensaje de poder. Un mensaje que transformó el corazón de más de 120,000 personas. Un mensaje que cambió el corazón de todas estas personas, hermanos. El mensaje de salvación es lo que produce avivamiento. ¿Y qué hizo el pueblo? El mensaje de Jonás fue ese: 40 días va a ser destruido. Y la respuesta del pueblo fue la siguiente: los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice la palabra, y proclamaron ayuno. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos, los niños y los adultos y los ancianos, se pusieron en ayuno. Y no solamente ellos, también los animales mandaron el decreto, mandaron el mensaje que también los animales se quedaran sin alimento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, ni se cubran, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esa fue la respuesta del pueblo de Nínive. Esa fue la respuesta del rey: pongan a todos en ayuno. Quiero que todo mundo, que todos ayunen, los animales, niños, los adultos, que todo mundo ayune. Y dijo, para ver si así Dios se arrepiente y nos perdona, ¿no? Para ver si así Dios se arrepiente y tiene misericordia. A ver si así ya no nos destruye, a ver si así ya no nos mata. Ahora imaginémonos todas las personas en ayuno. Nosotros tenemos un perrito que se llama Mats, un cocker. Y cuando no le damos de comer, más bien se les da de comer y ya tiene hambre, lo que hace es comenzar a ladrar. Pero tiene su tazón metálico y lo que hace es tomar su tazón con la boca, con la trompa, y lo empieza a azotar hasta que es la forma de llamar la atención. Esa es la forma de llamar la atención, de decir ya tengo hambre. Ahora imagínense todos los animales sin comer. ¿Cómo sería ese lugar de tanto ruido, ¿no? Perros ladrando, las vacas, todos los animales en ese sonido. Y los niños también, los niños cuando tienen hambre, pues la forma de pedir es llorando, ¿no? Es llorando. Digo, a nosotros los adultos nos gruñen las tripas muy gacho, pero hasta ahí. Ahora imagínense todo el sonido de estos animales al mismo tiempo, los niños llorando. En ese entonces, en ese lugar, más de 120,000 personas cambiaron su corazón, hermanos. Más de 120,000 personas cambiaron su corazón. Ahora la pregunta es, ¿necesitamos esperar a que Dios nos diga que nos vamos a morir para nosotros cambiar nuestro corazón? Necesitamos esperar a que Dios venga y nos diga, ¿sabes qué? En 3 días te mueres, así que arregla tu casa, ¿no? Arregla tu casa.
Necesitamos que venga y nos diga, tienes un mes, tienes 2 meses, tienes 3 meses de vida, arregla lo que tengas que arreglar porque voy a venir por ti. Necesitamos esperar hasta que Dios nos dé estas palabras para nosotros poder entender, poder comprender y poder cambiar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Poder decirle a Dios, cambia mi corazón. Ya no quiero seguir siendo la misma persona, ya no quiero seguir actuando igual. Ya no quiero ser igual con los compañeros del trabajo. A lo mejor a algunos de nosotros todavía nos cuesta, ¿no? Trabajar entre tantos hombres y que los hombres comiencen a hablar en doble sentido y que por ahí nosotros sigamos el juego. Hay áreas en nuestra vida que a lo mejor nos está costando cambiar, nos está costando dejar, pero 120,000 personas cambiaron cuando Dios les dijo, van a morir en 40 días, esta ciudad va a ser destruida. No esperemos, hermanos, no esperemos a que Dios nos hable de esta forma o nos dé una palabra así para poder cambiar. Necesitamos estar siempre prevenidos. Necesitamos estar siempre listos. No ha sucedido un avivamiento en estos tiempos, o no se ha vivido un avivamiento igual como en la ciudad de Nínive, donde más de 120,000 personas fueron restauradas, donde más de 120,000 personas se arrepintieron en un solo día con este mensaje de Jonás. Necesitamos un verdadero arrepentimiento para ser avivados en nuestra vida. Pídele a Dios un nuevo corazón. No le pidas una segunda oportunidad, no le pidas oportunidades, hermanos. Vamos a seguir regándola. Vamos a seguir cometiendo errores. Mejor pidámoslo a Dios. Pidámosle a Dios que Él cambie nuestro corazón. Dile, pon en mí un nuevo corazón. Pon en mí un corazón diferente. Pon en mí un corazón que te ame, que te busque. Pon en mí un corazón que tenga ese anhelo y ese deseo de tu presencia. Vive conforme a la palabra de Dios, hermanos. Vive conforme a la palabra de Dios. No vivas conforme a tu propósito. No tomes solamente lo que creemos que es lo conveniente o lo que nos conviene o lo que más nos agrada. Llevemos el mensaje de Dios a donde quiera que nosotros vayamos. Y dile sí a Dios desde la primera vez. Dile sí a Dios desde la primera vez. No sé cuántas veces Dios ya ha hablado a tu vida y te ha dado una palabra. Y todavía sigues pausando ese llamado. Todavía sigues esperándote en ese llamado. Todavía sigues poniendo algunas trabas o sigues poniendo algunas excusas. Cuando Dios habló a mi vida y me dijo que iba a pastorear, yo tenía 14 años. A esa edad uno no piensa en estas cosas, ¿no? A esa edad uno solamente piensa en disfrutar la juventud. Luego me volvió a hablar cuando tenía 17 y yo seguía sin obedecer. Luego cuando cumplí 21 años me volvió a hablar. Y la última vez que Dios me habló fue cuando tenía 22 años tenía cuando Dios me volvió a decir lo mismo. Y hasta después de 4 o 5 veces fue cuando obedecí. Pero hubieron cosas que pude haber evitado si le hubiera dicho sí a Dios desde la primera vez. Si le hubiéramos dicho sí a Dios desde la primera vez. No sé cuántas veces Dios ya ha hablado a tu vida. Pero yo quiero invitar que te pongas de pie y si quieres pasar aquí enfrente, hazlo. Si el día de hoy tú quieres hacer ese compromiso, no conmigo, no con el pastor Lalo, si quieres hacer ese compromiso con Dios, y no importa si hemos fallado, en esa hora dile a Dios, pon en mí un nuevo corazón, porque te he fallado muchas veces. Muchas veces he cometido el error, muchas veces he cometido fallas, pero en esa hora dile a Dios, pon en mi vida y pon en mí un nuevo corazón.